¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí se escucha? Gracias. A ver, muy bien, entonces, el día de hoy, ¿no? Siendo la última sesión, que es el día 24 de mayo, ¿no? A las 2:25 de la tarde, aquí está el material, ¿no? Este es el material, ¿no? De la última sesión. Falta agregar el material del trabajo final. Lo vamos a colocar, por favor. Trabajo final. Crea. Muy bien, ya tenemos, ¿no? Los dos elementos dentro de la última sesión. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver tres ítems, ¿no? Sobre el concepto. Primero, el resumen del curso. Voy a hablar brevemente básicamente son los 6 procesos, ¿no? Del área del cronograma, qué herramientas se utiliza en cada área, cuál es el resultado, y nos hemos dado cuenta que este resultado es la entrada del siguiente proceso, ¿no? Y así de forma secuencial, ¿no? También, profesor, el principal objetivo de ingresar al área del cronograma es crear un plan integral que te diga qué hacer en las diferentes fases del proyecto. ¿Dónde encuentro toda esa información? En el plan del cronograma, que es el ítem número 2 que vamos a realizar. Luego, en la tercera parte, se va a dejar el trabajo final. Recordemos que tenemos dos tareas previas, ¿no? La tarea 1, que tiene un porcentaje del 15%. La tarea 2, que también tiene un porcentaje del 15%. Y el trabajo final, ¿no? Que es un entregable, que tiene un porcentaje del 70%. Muy bien, entonces vamos a revisar. Entonces, miren, solamente, profesor, esta lámina, ¿no? Debemos de entender que de todo lo que yo comente en este resumen, todo lo tenemos que conocer porque todo lo hemos visto a lo largo de las 11 sesiones, no, 10 sesiones, ¿no? Previas, ¿no? Muy bien, entonces, no, profesor, es muy importante. Voy a ir yo de lo general a lo particular, ¿no? Y esto aplica no solamente al área del cronograma, sino a todo proyecto de construcción que tenga. Entonces, miren, profesor, yo soy el encargado de un proyecto en cualquiera de mis áreas. Tú puedes ser oficina técnica, producción, seguridad, calidad, administración, pero tú tienes que tener un enfoque de desarrollo, ¿no? Cuando comience el proyecto. Este enfoque de desarrollo se llama el enfoque predictivo. ¿Qué significa el enfoque predictivo? Que yo primero me tengo que orientar a crear un plan, a crear un presupuesto, cronogramas, ver los recursos, planificar el personal, pero sobre todo aquello, ¿no? Pero también yo debo de entender que en el momento de la ejecución, este plan va a cambiar. Este plan necesariamente va a cambiar. ¿Por qué conceptos? Por el concepto de la variabilidad, y lo vimos en la sesión 2 cuando les expliqué en Excel, ¿no? Los distintos caminos por los cuales puede llevarse el proyecto. Eso se llama incertidumbre, ¿no? El objetivo es disminuir la variabilidad y la incertidumbre.
¿no? Entonces yo tengo que tener ahí un enfoque adaptativo, un enfoque ágil, ¿no? Me tengo que orientar al cambio que se va a dar en el proyecto. Por eso existe la gestión de cambios, ¿no? Que complementa este apartado. Muy bien. Eso lo vas a encontrar dentro del área de integración, ¿no? En el grupo de procesos de monitoreo y control, que se llama el proceso de la gestión de cambios. O sea, ahí te va a mencionar, ¿no? Cómo vas a manejar los cambios en el proyecto, qué es lo primero que tienes que hacer, a quién tienes que comunicar y qué son los cambios, ¿no? Expresamente. Muy bien, entonces, cuando yo ya tengo un enfoque orientado al cambio, profesor, que se te venga a la mente muy rápido las Planner System, ¿no? El marco de trabajo Scrum, ¿no? Los tableros Kanban, entre otros, ¿no? Sabemos que dentro de las Planner System existen diferentes herramientas, el UKG, la programación semanal, las causas de no cumplimiento, entre otros. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ello? Porque ello también va a estar dentro de tu plan del cronograma, ¿no? Entonces, si lo decimos así de forma sencilla, ¿no? Para yo crear un plan, profesor, tengo que alinearme al PMI y conocer los conceptos de las Planner System. Sí, ¿no? ¿No? De esa forma se están trabajando los colegios bicentenario y están teniendo buenos resultados, porque se está incorporando todo junto con la gestión de riesgos, explícitamente, ¿ya? Entonces, yo sé que cuando yo tengo un plan va a cambiar, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar entre las diversas áreas que tiene un proyecto. Yo voy a ingresar de forma sencilla al área del cronograma, ¿no? Entonces, yo ahorita en un enfoque predictivo, voy a crear mi plan del cronograma, que yo sé que va a cambiar seguramente en su momento, ¿no? Pueden haber cambios, pero tengo que comenzar con un plan, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿qué es un cronograma? ¿Qué entiende por cronograma? ¿Qué es un cronograma? Profesor, hay el cronograma GAN, el cronograma valorizado, el cronograma de adquisición de materiales, ¿no? El cronograma por fases, el cronograma máster, la línea base del cronograma, hay diversos nombres, ¿no? El cronograma impactado, Luca G, etc. Pero ¿qué es un cronograma? ¿Para qué sirve un cronograma? Muy bien. ¿Qué entendemos por cronograma? Señores, ¿para qué nos sirve un cronograma? Digamos, profesor, tengo un cronograma GAN, ¿no? El que hemos elaborado nosotros, ya. ¿Cuál es el objetivo de generar este cronograma? A ver, ¿qué me pueden decir? Ahora que tienes el micrófono y el chat. Bien, ahí están comentando en el chat. Comenten qué entienden por cronograma. Yo les voy a dar también una pequeña definición.
¿Qué es un cronograma? ¿No? Me dice, un cronograma sirve para organizar los tiempos de duración de las actividades en un proyecto, ¿no? Esa es una de las partes, ¿no? de un cronograma. Pero a ver, mire, profesor, a ver, yo le presento el cronograma al cliente, ¿no? Y con ello él puede revisar, ¿no? O ver mi desempeño, ¿no? También le puedo presentar, ¿no? Un cronograma, ¿no? Y yo como área, no sé, área de planeamiento, le puedo presentar un cronograma al área de administración para las compras o al área de calidad para las liberaciones, ¿no? Entonces, el área de planeamiento se va a comunicar con las áreas de soporte, con el cliente, ¿no? Para poder gestionar el proyecto, ¿no? Entonces, podríamos decir que el cronograma o los diversos, profesor, si yo tengo un cliente y yo a un cliente, ¿no? Habremos comentado que la forma más eficiente de presentarle un cronograma al cliente es un cronograma de hitos, ¿no? De eventos importantes, ¿no? Que están asociados generalmente, ¿no? A la entrega de un producto. Por ejemplo, si voy a dar una fecha, no sé, el 15 de julio termino la excavación del proyecto. Ah, entonces, ¿cuál es el producto entregado? El terreno excavado, ¿no? Entonces, yo puedo usar diferentes cronogramas para comunicarme. ¿Con quién? Con diferentes personas, ¿no? Entonces, podríamos decir que el cronograma, ¿no? Es una herramienta de comunicación que nos va a ayudar a gestionar a todos los interesados, informando el estado de avance del proyecto. Muy bien. Entonces, yo, mi cronograma va a pertenecer a mi primer proceso, ¿no? El primer proceso se llama planificar la gestión del cronograma. Aquí nosotros vamos a definir las políticas, ¿no? De cómo elaborar y gestionar el cronograma de este proyecto, ¿no? Y vamos a ver también todas las o los temas relacionados con el control, ¿no? Y la gestión de cambios, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar una serie de herramientas, ¿no? Una serie de herramientas para poder gestionar este plan, ¿no? Las herramientas que nosotros podemos tener, ¿no? Son, profesor, juicio de expertos. Es muy importante tener personas con experiencia en cada uno de los procesos. Entonces, acá traeré un profesional, ¿no? Con cierta expertise en la generación de cronogramas y por ende en conocer todos los procesos. Entonces, este señor, en colaboración con el equipo de trabajo, ¿no? Y mediante reuniones colaborativas, ¿no? Digamos que vamos a analizar qué metodologías vamos a utilizar, ¿no? Cuál va a ser el nivel de detalle del cronograma. Hay niveles del cronograma, como lo vimos, también hay clases del cronograma, nivel 1 al 5 y de la clase 1 al 5, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a definir es el plan del cronograma, ¿no? El plan del cronograma, ¿no? Es el plan a nivel del tiempo de la obra. ¿Qué me tiene que responder este plan? Este plan te tiene que decir qué metodología y qué herramientas han utilizado para generar el cronograma, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de medida en tu cronograma? En este caso son días, semanas, meses, ¿no?
cuál es el nivel de precisión en tus estimaciones, ¿no? Si has hecho un cronograma GAN a detalle, pues has utilizado, ¿no?, un presupuesto, los metrados, el rendimiento, número de cuadrillas. Has sido más preciso, ¿no?, en tu gestión. A esta estimación, digamos que es más precisa y que tiene un rango de variabilidad, digamos que no es tan incidente, que se llama más menos 5%, ¿no? Eso se llama una estimación tipo ROM, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿no?, también tu plan del cronograma tiene que responder esta pregunta. ¿Cuál es el nivel de tolerancia o límites de control? ¿Quién se asocia a esto, profesor? Se asocia al valor ganado, ¿no? El SPI, ¿no? El índice de desempeño del cronograma, ¿no? Te indica en qué porcentaje estás adelantado o atrasado. Eso lo vamos a ver muy a detalle cuando revisemos en la parte número 2 el plan del cronograma. También mi plan tiene que responder qué reglas se utilizará para definir el porcentaje de avance del proyecto, ¿no? ¿Qué voy a medir, profesor? Por ejemplo, ¿no?, si trabajas con personas, serán horas hombre, pero no es nuestra gestión. Nuestra gestión, que es proyectos de construcción, metrados, porcentajes de avance, ¿no? También tiene que decir cuáles son las cuentas de control de la EDT de tu proyecto, ¿no? ¿Cómo has estimado tú la reserva de contingencia dentro de tu cronograma? ¿Qué herramienta has utilizado? En este caso nosotros hemos utilizado la distribución PERT, ¿no?, o también llamada distribución por tres valores, ¿no? También cómo será el formato, ¿no?, y cuándo se presentarán los informes de avance, semanal, quincenal, mensual, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de este plan, a ver, que se entienda así, profesor, dentro de este plan voy a encontrar todos estos elementos, ¿no?, pero asociados al proyecto que estoy ejecutando y con las condiciones de este proyecto, porque cada proyecto es diferente, no todos los planes son iguales, ¿ya? Entonces, ahorita voy a gestionar, digamos, de un plan en función a un proyecto. Es muy diferente, profesor, de un colegio, no sé, bicentenario, o a un proyecto multifamiliar de 6 pisos, ¿no?, o un proyecto, ¿no?, de 30 pisos, ¿no? Son situaciones diferentes, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar del primer proceso, ¿no? El primer proceso se llama definir actividades, ¿no? Mira, definir actividades aquí nos va a permitir a nosotros identificar y documentar todas las actividades, ¿no?, que están dentro de cada paquete de trabajo. Recuerda, si estamos hablando ahorita, digamos, de la teoría del PMI, le dice actividades. Si vamos a hablar de la teoría que dice en ese proyecto, son tareas, es lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener una serie, profesor, de entradas, ¿no? Digamos, la primera entrada dentro de definir actividades se llama la línea base del alcance, ¿no? Recuerda, dentro de la línea base del alcance estaban tres elementos: el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, ¿no? Entonces yo voy a escoger un paquete de trabajo, el último nivel de mi EDT, un entregable, y dentro de este entregable, profesor, por ejemplo, tengo un entregable llamado acero, ¿no? Tú sabes que de acero, ¿qué tienes dentro? Colocar acero en columnas, colocar acero en vigas, colocar acero en zapatas, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿no?, recuerda que esta lista de actividades se van a colocar ¿dónde? Directamente en tu MS Project, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar acá diversas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, la descomposición, ¿no? Subdividir los entregables del proyecto, ¿no?, en pequeñas actividades que son más manejables o que son manejables, ¿no?
también voy a utilizar aquí la planificación gradual. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a planificar en detalle las actividades cercanas en el tiempo y vamos a planificar a nivel agregado. ¿Qué significa? A un alto nivel, o sea, no de forma detallada, a aquellas actividades que se van a realizar más adelante. Profesor, ahorita me encargo de la fase de estructuras, después haría detalle acabados, planificación gradual, ¿no? El producto de este proceso es que tú tienes que tener tu lista de actividades, de todas las actividades. No te puede faltar alguna, o no puedes tener aquellas actividades que no se van a realizar, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque estas actividades están dentro de la EDT y la EDT contiene todo el trabajo que se va a realizar en el proyecto. También yo voy a tener otro resultado aquí, que se llama mi lista de hitos, ¿no? Recuerda que los hitos, profesor, ¿dónde los encuentro? En el contrato, en un acuerdo con el cliente, fecha de inicio, fecha de fin y quizás alguna fecha de una fase del proyecto. Recuerda que los hitos son eventos de duración cero, ¿no? Son momentos importantes de la obra, ¿no? Y otro tercer elemento que como resultado podríamos encontrar aquí se llama los atributos de las actividades. No solamente es conocer el nombre, ¿no? De colocar concreto, no. Hay que conocer a qué identificador de la EDT pertenece, ¿no? ¿Cuál es su código? La descripción de la tarea, ¿no? ¿Cuál es la actividad predecesora, la actividad sucesora, entre otros? Entonces, esta lista de actividades me va a servir como entrada junto con la lista de hitos y los atributos para el siguiente proceso, ¿no? Me va a servir muy bien para el siguiente proceso. Y el siguiente proceso se llama secuenciar actividades, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? Consiste en determinar las dependencias entre las mismas actividades. En este proceso, la lista de actividades se va a convertir en un diagrama de lógica pura, donde no va a intervenir la duración de la actividad, ¿no? Porque la lógica de las actividades no cambia, ¿no? Si una actividad tiene más o menos días. La lógica no va a cambiar, ¿ya? Con esta condición de secuenciar de forma, por decirlo así, real, se va a seguir tu cronograma. Profesor, y si no se secuencia de forma real, sencillamente no se va a seguir, porque la realidad es otra. Entonces, recuerda, aquí también vas a tener herramientas. Por ejemplo, muy importante, el juicio de expertos. Acá también voy a tener otra herramienta llamada el método de diagramación por precedencia. Recuerda, aquí consiste en que las actividades se presentan en cada nodo y las flechas indican precedencia, ¿no? Yo acá tengo diferentes tipos de dependencias que me van a ayudar a crear este diagrama, ¿no? Que son fin, comienzo, 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 fin, fin. A ver, en un proyecto de construcción, ¿cuál es la relación de dependencia que tiene que predominar más en más del 90% de tu secuenciación? Muy bien, cuál es la dependencia, ¿no? Que son fin, comienzo, 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 fin, fin, y comienzo, fin, son cuatro. ¿Cuál de ellas debe de predominar en más del 90% en todas las relaciones de dependencia de un proyecto de construcción? ¿Cuál es?
¿Cuáles, señores? Correcto, ¿no? Quien tiene que predominar más es fin comienzo. Cuando revisan tu cronograma, ¿ya? Cuando van a revisar tu cronograma, lo primero que van a ver es eso. ¿Por qué? Profesor, y si me equivoco ahí, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tú hagas una reprogramación más adelante, ¿no? Si no haces aquello de forma correcta, cuando tú hagas un- una reforma a tu cronograma, pues no se va a utilizar de forma eficiente todos los comandos de MS Project. Eso es cuando hagas un cambio en tu programación. Por ejemplo, profesor, a ver, yo tengo un cronograma inicial, correcto, ya está. Profesor, ocurrieron eventos que hicieron que el cronograma cambie, ¿no? Entonces, estos eventos se tienen que ingresar a tu cronograma línea base. Cuando tú ingresas estos eventos, que son como tiempos nuevos, digamos actividades nuevas, profesor, a ver, un ejemplo sencillo. Yo tengo mi cronograma, ¿no? Y hubo un impacto en mi cronograma. ¿Qué significa? No vinimos a trabajar una semana, una semana. ¿Por qué? Porque hubo un paro. Tú vas a ingresar a este evento como actividad, ¿no? Paralización en una semana, 7 días. Eso lo ingresas a tu lógica de actividades, ¿no? Y debería, profesor, digamos, la fecha final debería excederse esta semana, ¿no? Siempre y cuando no haya habido ningún cambio en tu programación inicial y haya sido acorde a todas las actividades. Cuando no se da esto es cuando te das cuenta que no tienes este orden. Eso es un poco más implícito, ¿no? Que se realizan cuando hacemos el control sobre cronogramas, ¿ya? Pero hay que tener bien claro eso, que cuando tú presentas un cronograma, lo que te van a revisar son los 14 puntos del DSMA. Es lo primero que te van a revisar. Y tiene que cumplir con esas recomendaciones y mejores prácticas, así como las mejores prácticas del PMI. Muy bien, entonces aquí también podemos nosotros, ¿no? Notar que tenemos o vamos a tener otras dependencias, ¿no? Tenemos aquí, profesor, las dependencias obligatorias, que son propias de un contrato o inherentes a la naturaleza de los proyectos, las dependencias discrecionales o elegidas, o también llamadas como tus mejores prácticas, ¿no? Las dependencias externas, porque existe la posibilidad de que algunas actividades se realicen fuera de la obra. Entonces, hay que tomar ciertas consideraciones dentro del cronograma, ¿no? Quizás alguno, profesor, como recién es la primera vez que trabajamos con este proveedor, ¿no? Quizás me doy ahí un poco más de holgura. Bueno, depende de ti, ¿no? Las dependencias internas que son propias del proyecto. Acá también tienes que tener el concepto o entender el concepto de qué, de adelantos y atrasos, que no son muy recomendables a la hora de gestionar el cronograma, ¿no? Porque pueden ocultar la ruta crítica, entre otras cosas más. El resultado final del proceso secuenciar actividades se denomina diagrama de red del cronograma del proyecto, ¿no? Aquí todas las actividades del proyecto se encuentran, ¿no? En este diagrama y tienen una secuencia lógica desde el inicio hasta el fin. Entonces, con este diagrama yo voy a pasar al siguiente proceso, ¿no? El siguiente proceso se llama estimar la duración de las actividades, ¿no? Mira, estimar la duración de las actividades, ¿no? Aquí nosotros vamos a estimar la duración de cada una de las actividades y esto será elaborado de forma progresiva y va a depender, profesor, ¿de qué? De diferentes factores, porque cada proyecto es único. Por ejemplo, de la complejidad de tu proyecto, de la complejidad del alcance que tengas, ¿no? Profesor, ¿qué es más complejo? ¿Hacer una central hidroeléctrica o un edificio multifamiliar? ¿No? También es importante conocer los recursos disponibles. Estás en Lima, profesor, tengo todos los recursos a la mano. No sé, estoy en Cusco, en el Cerro tal, elaborando cierto proyecto, bueno, ahí es diferente.
¿no? También es muy importante eh, la competencia de los recursos humanos, ¿no? Al, al hablarte de la competencia de los recursos humanos, no me refiero exclusivamente profesor, cuánto me rinde un operario, cuánto me rinde un oficial, ¿no? No necesariamente es eso. Los profesionales también, ¿no? Un ejemplo, puedo ver. Imagínate que no tienes un buen ingeniero de producción. Profesor, entonces, por ende, no tengo una buena programación. ¿Sí? Así tengas los 50 mejores operarios, ¿no? De Lima, pues no vas a llegar a lo que tú estás programando en tu proyecto. ¿Ya? También es importante que nosotros analicemos de forma preliminar, ¿no? Las restricciones del proyecto. ¿Qué tantas restricciones tengo? ¿No? También hay 4 conceptos que podríamos nosotros acondicionar al tema de estimar la duración de una actividad, ¿no? Por ejemplo, la ley de Parkinson. ¿Qué te dice la ley de Parkinson? ¿No? Asociado al proyecto de construcción, ¿no? Asociado a la duración de las actividades. La ley de Parkinson te dice, ¿no? Las actividades se extienden el tiempo disponible. O sea, a veces yo tengo para una actividad 8 días y uso las 8, ¿no? Eh, el síndrome del estudiante. El síndrome del estudiante está más asociado a aquellas actividades que tienen holgura total mayor que cero. ¿Por qué? El síndrome del estudiante obedece a que dejar todo para último minuto, para última hora, ¿no? Profesor, yo sé que esta actividad me demora 3 días, pero tengo 7 días de holgura. Le hago los últimos 3 días. Priorizo otras cosas. El síndrome del estudiante, dentro del proyecto. Eh, Procrastinación. Eso seguramente lo han escuchado con mayor detalle. Procrastinación. Ahí nosotros vamos a retrasar actividades que deben atenderse, ¿no? Por otras situaciones más irrelevantes y agradables. Aunque no lo crean, a veces eso ocurre en el proyecto, ¿ya? Y digamos, otro término que tenemos que conocer, profesor. Profesor, aquí yo tengo que colocar cierta cantidad de cuadrillas a una actividad, ¿no? El concepto sería, ¿cuál sería el máximo? ¿Cuál sería el máximo de cuadrillas que yo debo colocar? ¿No? Yo conozco que el tiempo más probable es metrado entre rendimiento por el número de cuadrillas. Ya, entonces aquí voy a mencionar, ¿no? Pues 2 cuadrillas, 3, 4, 5. Mira, la ley de los rendimientos decrecientes te dice, ¿no? Al incrementar los recursos, al principio la producción crece a tasa creciente y luego comienza a decrecer a tasa decreciente. ¿Qué significa? Que si tú ingresas más recursos de los necesarios, o sea, al comienzo tus operarios, por decir, van a avanzar bastante. ¿Por qué? Porque, digamos, hay cancha, ¿no? Usualmente se le dice, ¿no? Hay terreno, hay metrado, pero a medida que avance con los metrados, en algún momento cuando tienes demasiado personal, va a crecer tu rendimiento, tu ratio de productividad, tu ratio y su productividad, entre otras cosas. O sea, tengo que buscar una cantidad de personas que trabajen siempre con su máximo rendimiento o buscar su máximo rendimiento y por decirlo así, que no se estorbe, ¿no? Dependerá mucho del área que tengas, de los metrados, de las personas, de su rendimiento. Hay muchos factores que hay que revisar ahí. Entonces aquí, ¿no? Dentro de la estimación de la duración de las actividades, ¿no? Yo voy a tener también diferentes herramientas, ¿no? Para poder estimar el tiempo de una actividad o de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, la estimación análoga, ¿no? Recuerda que aquí la duración está en función de otras actividades similares
¿no? Esta estimación también se llama descendente, es rápida, económica, pero es imprecisa, ¿no? La otra estimación que nos puede ayudar es la estimación paramétrica, ¿no? La estimación paramétrica utiliza parámetros, cálculos, ratios estadísticos, ¿no? De la información histórica que podamos tener, ¿no? Y la herramienta que hemos utilizado nosotros, ¿no? En estas plantillas se llama estimación por tres valores o PERT, también llamada distribución beta, ¿no? Donde la media es igual al tiempo más probable, ¿no? Más 4 veces, perdón, tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista entre 6, ¿no? La desviación estándar, profesor, es igual a el tiempo pesimista menos el tiempo optimista entre 6, ¿no? Esa desviación estándar, digamos, es, digamos, el rango en el que tu tiempo más probable se puede desarrollar en forma real. Eso ya lo vimos con un poco de teoría, ¿no? ¿No? De cómo se trabajan estas probabilidades. Porque lo que yo estimo es una probabilidad, no es que se va a dar. Yo he dicho que la actividad demora 15, no es que se va a dar el día, no, no es que se va a dar en 15 días, puede darse en 13, en 14, en 15, ¿no? O en 16. Lo que no quiero es que se dé en 30, en 29 o en 28, ¿no? Recuerda aquí, ¿no? La varianza. La varianza era la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Y la duración del proyecto es la suma de las medias, o sea, de la duración de todas las actividades de la ruta crítica del proyecto. La varianza del proyecto era la suma de todas las varianzas de la ruta crítica. Recuerda que la distribución normal estándar nos van a dar algunas, digamos, leyes estadísticas, ¿no? De un porcentaje de probabilidad, ¿no? Si yo tengo, digamos, o quiero tener la certeza en un 68% de probabilidad de que una actividad se realice, era igual a la media más menos una vez la desviación estándar. Una probabilidad al 95%, la media más menos 2 veces la desviación estándar. Profesor, al 99,73%, ¿no? La media más menos 3 veces la desviación estándar. Aquí también tenemos el concepto de la herramienta llamada análisis de reserva, ¿no? El análisis de reserva va a contener la reserva de tiempo para las contingencias, utilizando la estimación por tres valores, ¿no? Y también recuerda que hay otro tipo de reserva llamada reserva de gestión para aquellos riesgos desconocidos. Entonces aquí vamos a obtener nosotros que digamos obtener o tratar nosotros que tomar decisiones, ¿no? Que vamos a tomar con el equipo y decir, ¿no? ¿Cuánto podría durar una actividad? Tenemos que evaluar de forma colaborativa estos conceptos. Y aquí se utilizan diferentes metodologías, ¿no? Profesor, levante la mano los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, entre otras cosas, ¿no? Dentro de la reunión. O también una técnica conocida es la técnica de votación de puño, o también llamado 5. ¿Qué significa eso? Mira, cuando van a votar,
dentro del equipo de trabajo, dicen, los miembros del equipo muestran un puño cerrado, ¿no? ¿No? Un puño cerrado cuando no están de acuerdo con la estimación que se ha hecho, ¿no? O pueden indicar, digamos, hasta cinco dedos cuando hay un apoyo total. Es como un 5, es como que estoy de acuerdo, ¿no? Y cierras el puño es como no estoy de acuerdo, por decirlo así, ¿no? Entonces, profesor, y si colocamos las manos con tres dedos, significa que estamos indecisos, ¿no? Ya, entonces todo ello conlleva poder discutir el trabajo de forma, ¿no?, colaborativa. Muy bien. Entonces, el resultado que yo voy a tener en este proceso es la duración de las actividades, ¿no? Recuerda, profesor, si yo tengo un proyecto, ¿no?, donde en documentos dice que demora 12 meses, la realidad es que puede demorar más, menos un mes, pero no quiero que sea más un mes, sino menos. Por eso es que incorporo mi reserva de contingencia, ¿no? ¿Quién respalda esta duración de las actividades? La base de las estimaciones. ¿Qué es esta base? Son aquellos documentos que respaldan esta duración, ¿no? Aquellos supuestos que has condicionado, las restricciones, ¿no?, que has gestionado, ¿no? Luego de ello, vamos a pasar al siguiente proceso. El siguiente proceso se llama desarrollar el cronograma, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que casi el 95% de todos te habíamos visto, por no decir el 100, ¿ya? Entonces, profesor, ahora, en el proceso de desarrollar el cronograma, recuerda, desarrollar el cronograma es iterativo. Profesor, presenté un cronograma de 5 meses, puede cambiar. No necesariamente a 4, es la mejor alternativa después. Puede ser 6 realmente, o puede ser 7, pero lo tienes que justificar con la base de tus estimaciones, con tus supuestos, ¿no? Porque cada tiempo en el proyecto es diferente, ¿no? Y la ubicación también tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, desarrollar el cronograma es iterativo. ¿Qué quiere decir iterativo, profesor? Que tiene versión uno, versión 2, versión. Cada versión enfoca un mejor análisis, ¿no?, de todas las partes involucradas, ¿no? Y este proceso va a consistir en integrar las actividades, su secuencia, los recursos y las duraciones, ¿no? Recuerda que este cronograma tiene que ser aprobado, profesor, por los interesados, y esto será el llamado cronograma línea base. Término sencillo, profesor. Tenemos un cronograma GAN, creo que ya los he comentado, profesor, ya que dura, no sé, 6 meses para ese proyecto. Le presento al cliente, lo acepta. Muy bien. Si él lo acepta, a ver, me envías un correo, no se presenta, cronograma para aceptación. Ya. Devuelve el correo. Cronograma aceptado, te dice. Listo. Ya está. Ese cronograma pasa a ser el cronograma línea base. ¿Qué quiere decir? Contra este cronograma van a medir tu desempeño. Contra este cronograma van a medir tus hitos. Mira, en tu cronograma dice que terminas casco el 15 de julio. ¿Cómo vas? ¿No? En tu cronograma dice que esta partida que dice a cero en columnas, ¿no?, se terminan, a ver, el 1 de julio. ¿Lo has terminado? Porque te van a corroborar contra ese cronograma, ¿no? Y si no cumples, sabemos que hay penalidades, ¿no? Las penalidades, por ejemplo, más comunes son el 0,1%, creo, ¿no? Sobre el contrato, incluido IGB, 0,1%, si no me equivoco, ¿no? Depende mucho del tipo de contrato que tengas, si es sector público o privado.
Pero imagínate 0,1% por cada día de atraso. ¿Ya? Que son penalidades que tienes que asumir. Y también en tu contrato puedes decir, a ver, si el contratista o subcontratista no cumple con una de las actividades en función del cronograma línea base, ¿no? El cliente puede tener la potestad de, a ver, traer otro contratista, contratar más gente y todos estos costos serán asumidos por el contratista sin perjuicio del cliente. Usualmente vas a encontrar eso, ¿ya? Usualmente va a ser, por eso es muy importante tener un buen cronograma, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a tener diferentes técnicas para presentar un cronograma, ¿no? Una de las herramientas, digamos, más conocidas es el método de la ruta crítica, ¿no? Recuerda que aquí vas a encontrar aquellas actividades críticas que forman parte del camino más largo del proyecto, ¿no? Entonces, la ruta crítica, ¿no? ¿no? Te va a obedecer a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, miren, la herramienta, ¿no? El método de la ruta crítica, es la herramienta más utilizada para desarrollar el cronograma del proyecto. Y dice, mira, es un método utilizado para estimar la duración mínima del proyecto. Mínima porque en realidad no te puedes demorar más que eso, ¿ya? Y va a determinar, esta ruta puede determinar la cantidad de flexibilidad, ¿no? En la proyección de la ruta crítica y de la red lógica, ¿no? Dentro del modelo del cronograma que se está presentando. Entonces, nosotros aquí hemos revisado, profesor, que, ¿no? Dentro de cada casillero, digamos, de cada actividad para aplicar este método, según el enfoque del PMI, es una secuencia de, ¿cuánto? 3x3, ¿no? Es una tabla de 3x3, ¿no? En la parte del centro, el nombre de la actividad, ¿no? En la parte superior derecha, ¿no? El inicio temprano. En la parte superior, perdón, izquierda, en la parte superior derecha, finalización temprana. ¿Qué es eso? Tu programación. En el centro, en la parte superior, era la duración de la actividad. En la parte inferior, a la mano izquierda, el inicio tardío. En la mano derecha, ¿no? La finalización tardía, ¿no? Y en la parte inferior, en el centro, la holgura total o flexibilidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿no? Aplicamos, ¿no? El método que va primero del inicio hasta el final, ¿no? Recuerda, era, ¿no? Sumas y el mayor. Ahora vas a ir del final hacia el comienzo, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Era resta igual menor, ¿no? Recuerda, la diferencia entre el inicio tardío menos el inicio temprano, holgura total. O finalización tardía menos finalización temprana. Debería ser lo mismo. Entonces, la holgura total era el tiempo que se puede retrasar una actividad sin cambiar la fecha final del proyecto. La holgura libre es el tiempo que se puede retrasar una actividad sin retrasar la fecha más temprana del inicio de su actividad sucesora. La holgura del proyecto, ¿no? Es el tiempo que puede demorar un proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización, o sea, la fecha del contrato. ¿Ya? Hay otros métodos también, por ejemplo, ¿no?
que nos pueden ayudar, que es el método de la cadena crítica, ¿no? Y eso está más orientado aquí al concepto de las Planner System, ¿ya? ¿No? Entonces, miren, entonces cuando yo voy a desarrollar el cronograma, ¿no? Aquí, profesor, nosotros lo que vamos a ver es también una herramienta que te va a ayudar mucho es la optimización de recursos, ¿no? ¿Qué significa la optimización de recursos? O sea, vamos a modificar la programación del proyecto para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. Primero se llama nivelación de recursos. Tenemos que equilibrar la demanda de recursos, ¿no? O sea, un recurso no puede ser asignado a dos tareas. O sea, yo tengo una vibradora, no puede estar asignado a dos tareas en algún momento determinado, sino a una sola. ¿Ya? También la otra parte sería, ¿no? La estabilización de recursos, ¿no? Buscar el equilibrio. O sea que mira, la necesidad de recursos no deberían de exceder ciertos límites de recursos ya programados o predefinidos. Muy bien, entonces también aquí vamos a presentar nosotros, ¿no? Eh, la línea base del cronograma, ¿no? Recuerda, la línea base del cronograma es la versión aprobada de un modelo de programación que solo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados realmente elaborados, ¿no? O desarrollados. ¿No? Entonces aquí, profesor, yo voy a presentar, ¿no? El cronograma del proyecto. ¿No? Entonces, pero este cronograma del proyecto, ¿no? Este cronograma del proyecto, ¿cómo lo voy a presentar? Mira, el cronograma del proyecto es un modelo de programación que va a presentar las actividades vinculadas con fechas planificadas, duración, hitos y recursos, ¿no? Formatos, tres formatos: diagrama de barras, cronograma de hitos, diagrama de red del cronograma del proyecto. Hablemos un poco del diagrama de barras, ¿no? Este es un formato adecuado, ¿no? Para gestionar proyectos de construcción, ¿no? Recuerda que representan la información del cronograma, ¿no? Donde las actividades se van a enumerar en un eje vertical, ¿no? Las fechas se van a mostrar en un eje horizontal, ¿no? Y la duración de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según su fecha de inicio y finalización. El cronograma de hitos, ¿no? Generalmente sirve para presentación a la alta gerencia, ¿no? Son similares a los diagramas de barras, ¿no? Pero identifican el inicio y la finalización programadas de los principales entregables del proyecto. El tercer formato se llama diagrama de red del cronograma del proyecto. Aquí se presenta con el formato de diagrama de actividades, ¿no? En cada nodo, ¿no?
y son relaciones de precedencia sin escala de tiempo. O sea, esto va a ser un diagrama de lógica pura. Y recuerda, el calendario del proyecto, ¿no? Representa las actividades de los proyectos, ¿no? En los días que dura un calendario, ¿no? Que son días laborables y días no laborables. Eso lo vimos nosotros y creamos una fórmula para los días calendario, ¿no? La duración calendario, por decirlo así. Muy bien, entonces si nosotros ahora pasamos al último proceso, que es controlar el cronograma, ¿no? ¿No? Miren, controlar el cronograma, aquí nosotros vamos a monitorear el estado de avance de los tiempos del proyecto en relación a su línea base, ¿no? Aquí vamos a encontrar nosotros diferentes herramientas, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver algunos acá análisis de tendencias. Mira, el análisis de tendencias es una técnica que hace uso de modelos matemáticos para pronosticar resultados futuros basándose en resultados históricos, ¿no? El análisis de variación, aquí vamos a ver las causas de los desvíos en las fechas, ¿no? Que nos van a ayudar a quizás justificar sobre el cronograma, no, perdón, el análisis de variación, ¿no? Se involucra con las causas en los desvíos de las fechas programadas, ¿no? También de duración, de reserva, y nos va a ayudar a poder obtener o poder realizar medidas preventivas, ¿no? Aquí, quizás, profesor, si yo estoy atrasado en el proyecto, ¿no? La herramienta que más vamos a utilizar es la comprensión del cronograma, ¿no? Si nosotros queremos acelerar las actividades retrasadas, agregamos más recursos, ¿no? Intensificación, ¿no? O realizando actividades en paralelo, ejecución rápida, ¿no? ¿No? El otro y uno de los resultados, ¿no? De este proceso, ¿no? Está asociado al valor ganado, ¿no? Se le dice información sobre el desempeño de trabajo, ¿no? Dos fórmulas hemos visto: el índice de desempeño del cronograma, SPI, valor ganado entre valor planificado; variación del cronograma, SB, valor ganado menos valor planificado, ¿no? También nosotros vamos a poder hacer así aquí pronósticos del cronograma, ¿no? Son predicciones, ¿no? De fecha de finalización de las actividades según el avance actual que se tenga. Entonces, con esto nosotros habremos revisado, profesor, ¿no? Los procesos dentro del área del cronograma, ¿ya? Entonces ahora, ¿no? Vamos a revisar un plan del cronograma que está asociado a un proyecto. Muy bien, vamos a revisar el plan del cronograma. Muy bien, descarguemos el plan del cronograma, por favor. Para poder revisar.
Dejaremos la información. Muy bien, entonces, miren, vamos a revisar a ver este plan del cronograma. Ujú. ¿No? Miren, el plan del cronograma, ¿no? Es elaborado por, revisado por y aprobado por alguien, ¿no? Entonces dice, historial de modificaciones, ¿no? Puede tener versión uno, versión 2, ¿no? Lo que te he comentado, ¿no? Versión 3, ¿no? Recuerda que la versión siempre está asociado a una fecha. El plan de gestión del cronograma, el nombre del proyecto, las siglas, dice, el método de programación. En este caso se ha utilizado el método de diagramación por precedencia, ¿no? Se ha utilizado, ¿no? Utilizando diagramas de Gantt para la presentación de las tareas y sus relaciones, además de las diversas afecciones, considerando, ¿no? Hitos, ruta crítica, recursos, entre otros. Herramienta de programación, MS Project. Características de la programación, nivel de precisión, unidades de medida, siempre es en días, umbral de variación, ¿no? O sea, cuando tú trabajes un cronograma con cierto nivel de precisión, tiene un umbral, o sea, ¿qué quiere decir? Que puede variar lo que tú has estimado, ¿no? ¿No? El objetivo es buscar que no se dé esta variación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un bajo, como bajo, el nivel de precisión, ¿no? Tengo más o menos 28 días sobre mi estimación, ¿no? Una mediana, más o menos 21 días, ¿no? Una precisión alta, con mucho detalle, como lo que hemos desarrollado, más o menos 14 días, ¿no? ¿No? Y si tengo y es más iterativo, ¿qué quiere decir? Una segunda revisión quizás, ¿no? Un nivel más alto, más o menos 7 días. ¿Qué más? Programación de informes y formatos. O sea, ¿cómo vas a presentar los informes y qué formatos vas a presentar dentro de el cronograma del proyecto, ¿no? Vas a utilizar, ¿no? En tu plan inicial, ¿no? Hitos próximos o reales, dependiendo mucho de lo que tengas en ese momento como alcance, ¿no? Vas a presentar el cronograma meta, vas a presentar la ruta crítica del proyecto, vas a presentar los KPIs, ¿no? Los KPIs del proyecto, por ejemplo, profesor, en la gestión del valor ganado, ¿no? Aquellos indicadores se llaman SB, variación del cronograma, SPI, índice de desempeño del cronograma, umbrales de control, ¿no? ¿A qué refieren los umbrales de control?
A ver, mira, el alcance, ¿no? Profesor, la variación permitida y qué acción debo tomar en cuenta cuando ocurra esta variación. Por ejemplo, el SPI, el índice de desempeño del cronograma, ¿no? Yo tengo la fórmula EB entre PB, ¿no? ¿Qué significa? Valor ganado entre valor planificado, ¿no? Esto se llama CPI. Profesor, primero, ¿no? Mira, imagínate que estás en rojo, estás mal, cuando tu SPI es menor o igual a 0,84, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a una reunión urgente, ¿no? Para determinar las causas de este indicador, ¿no? Y generar de forma obligatoria alternativas de mejora. SPI, cuando estás en amarillo, ¿no? Esto es cuando el SPI es mayor o igual a 0,85 o menor o igual a 0,94. Aquí nosotros tenemos que programar, ¿no? Una reunión para encontrar estas causas, ¿no? Además de proponer posibles soluciones de mejora, ¿no? Posibles alternativas, ¿ya? Y el tercero, pero cuando estoy en verde. Cuando estoy en verde es cuando estoy bien, ¿no? Es cuando SPI es mayor o igual a 0,95 o menor o igual a 1, ¿no? El indicador aquí está indicando, ¿no? Que el proyecto va de acuerdo al cronograma planificado. Por lo tanto, debemos de seguir manejando el proyecto de la misma forma. Muy bien. Niveles del cronograma, ¿no? Profesor, nosotros tenemos 5 niveles del cronograma. El nivel 1, ¿no? El nivel 1 está asociado a cronograma de hitos, donde no hay detalle, ¿no? Mira, este nivel del cronograma, o aquí podemos nosotros identificar, ¿no? Fechas relevantes del proyecto, ¿no? Inicios y fines de las diferentes fases de la obra, ¿no? Profesor, ¿y en qué tiempo podemos presentar? ¿No? Puede ser presentado, ¿no? En semanas o en meses, ¿no? Porque es por hitos, ¿no? No es detallado. Detallado es cuando podría ser por días, ¿no? El nivel 2, yo puedo presentar aquí el cronograma resumen o el cronograma de fases de la obra. Fase de excavación, fase de estructuras, fase de acabados húmedos, fase de acabados secos, ¿no? O puedo presentar las diferentes disciplinas del proyecto, ¿no? Esto me va a poder servir para procurar, ¿no? Adquirir recursos, entre otros, ¿no? Contratos, subcontratos, y para la construcción de la obra. Esto también lo puedo presentar en formato de semanas, ¿no? O meses, ¿no? El nivel 3 del cronograma. A ver, ya. Mira, el nivel 3 de un cronograma es un cronograma de control, ¿no? Mira, este cronograma
debe tener el nivel de detalle suficiente, ¿no? Que te va a poder permitir desarrollar la ruta crítica del proyecto, su secuencia, los cálculos, ¿no? Podemos aplicar aquí técnicas como por ejemplo el control de proyectos como el valor ganado, ¿no? Para poder gestionar, ¿no? El proyecto, ¿no? Y el nivel 4, que básicamente es un cronograma de detalle, pues un cronograma, ¿no? Que hemos desarrollado en el proyecto, ¿no? La programación de este cronograma lo podemos realizar Project, en Excel, en Primavera, en cualquier realidad, ¿no? Pero debe tener el nivel de detalle suficiente para poder, digamos, coordinar con los subcontratistas o con las diferentes cuadrillas del proyecto, ¿no? Y también conocer con ello las diferentes disciplinas, ¿no? Vamos a poder aquí identificar interferencias, ¿no? La necesidad de los recursos, ¿no? Revisar la calidad, ¿no? También aquí vas a encontrar el cronograma Luca G, o también llamado, ¿no? Programación a 3, 4, 5 o 6 semanas, ¿no? Depende mucho del horizonte que vea cada profesional, ¿no? Acá vamos a encontrar, el profesor dice, formatos de las plantas, ¿no? Entonces, recuerda aquí, mira, en este enfoque de planificación, este plan tiene el enfoque del PMI, las metodologías, y también tiene el enfoque de las Planner Systems. Muy bien. También vamos a presentar algunos métodos, ¿no? De medición del valor ganado. Sí, lo vimos en clase previa, ¿no? Vimos donde nosotros, dentro del área de costos, en el proceso control de costos, ¿no? Ahí podemos encontrar la gestión del valor ganado, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar dos fórmulas, ¿no? La variación del cronograma, ESB, valor ganado, menos valor planificado. SPI, índice de desempeño del cronograma, ¿no? Valor ganado entre valor planificado, ¿no? Recuerda aquí, profesor, aquí en este proyecto se está quedando que se va a revisar el valor ganado de forma semanal. Aquí es semanal. En otro proyecto puede ser quincenal, puede ser mensual, depende de qué, del proyecto, de las políticas de la organización, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más, miren? Entonces, si nosotros revisamos los procesos de la gestión del cronograma, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar los 5 procesos, ¿no? Planificar la gestión del cronograma. Ya. Pero mira, profesor, descripción del proceso, pero en este proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar este proceso en esta obra, ¿no? Aquí, en el proceso de planificar la gestión del cronograma, el objetivo es encontrar el plan de gestión del tiempo del proyecto para poder nosotros controlar el cronograma, ver las técnicas que se van a utilizar para el monitoreo y control, ¿no? La representación de la línea base del cronograma, ¿no? Y toda consideración necesaria
en el proyecto. Proceso 2. Definir las actividades, ¿no? Mira, aquí la identificación de las actividades se realizará en varias reuniones semanales previas al inicio del proyecto. Aquí van a trabajar esto un mes antes, ¿no? ¿Y quiénes van a participar aquí? Oficina técnica y el equipo del proyecto. En estas reuniones se tendrían que identificar o definir la totalidad de las actividades a realizarse, ¿no? En el tercer proceso, ¿no? Secuenciar las actividades, ¿no? Aquí también vamos a tener reuniones semanales previas al inicio del proyecto, ¿no? Un mes antes, ¿ya? Y en la participación la van a integrar, ¿no? Oficina técnica y el equipo del proyecto, ¿no? Aquí vamos a poder secuenciar, ¿no? Las actividades utilizando el método de diagramación por precedencia, ¿no? Vamos con el concepto de juicio de expertos, o sea, con el apoyo de los miembros más experimentados del equipo. 4. Proceso. Estimar la duración de las actividades, ¿no? Aquí vamos a ver reuniones semanales previas al inicio del proyecto, un mes antes, casi todos a trabajar un mes antes, ¿no? Y teniendo en cuenta la experiencia de los miembros más experimentados, ¿no? Vamos a poder revisar planeamientos, lecciones aprendidas, ¿no? Y cronogramas pasados, ¿no? De proyectos similares, ¿no? Vamos a poder realizar en estas reuniones, ¿no? Tratar de ver la productividad del proyecto, ¿no? Y vamos a considerar aquí la reserva de tiempo del proyecto, haciendo énfasis al análisis de riesgo. Muy bien, el proceso 5. El proceso 5 se llama desarrollar el cronograma, ¿no? Teniendo en cuenta todos los datos que hemos obtenido, el equipo del proyecto va a desarrollar el cronograma, ¿no? ¿No? Mínimo en el nivel 3, ¿no? Y esto partiendo del registro de un cronograma meta, ¿ya? Para poder gestionar el proyecto. El proceso 6, que es o que consiste en la actualización y el monitoreo y control del cronograma, ¿no? Aquí, profesor, en este caso se va a desarrollar en MS Project, ¿no? Y el responsable de gestionar aquello va a ser el residente, ¿no? En otro apartado, no sé, podrá ser el área de planeamiento u otro, ¿no? En este caso es el residente. Entonces, a ver, ¿qué formatos de gestión del cronograma voy a presentar? ¿No? ¿Y cuál es la descripción, ¿no? De este formato? Por ejemplo, un formato a presentar es el plan de gestión, ¿no? Y este documento va a contener, ¿no? Información en referencia a la planificación del tiempo de la obra. La línea base, ¿no? Va a contener
la línea base del tiempo, ¿no? El cronograma meta, y va a incluir la duración de todas las actividades, ¿no?, necesarias para completar el trabajo total del proyecto. También acá, ¿no?, profesor, nosotros como formato vamos a presentar formatos de Last Planner System, ¿no? En este caso, en este plan, es una necesidad conocer Last Planner System, ¿no? Porque la ejecución y el control se va a realizar con esta metodología, ¿no?, de gestionar los proyectos. Muy bien, entonces aquí el registro de formatos, ¿no?, de Last Planner System, vamos a presentar nosotros que las sectorizaciones, ¿no?, el layout de la distribución, ¿no?, el máster del proyecto, ¿no?, el UKG, ¿no? Un UKG que en este caso dice un horizonte, por eso se dice horizonte intermedio a 3 semanas. Mira, ¿qué significa eso? A ver, yo presento, profesor, un cronograma de 3 semanas de programación, ¿no?, en el proyecto. ¿Ya? Entonces, en estas 3 semanas no debería cambiar nada. La naturaleza dice que deberías hacer todas esas actividades. ¿Por qué? Porque ya vas a gestionar los riesgos, ¿no?, o aquellos eventos que puedan perjudicar la realización de estas actividades. Ya lo estás gestionando con 3 semanas de anticipación, ¿no? Vas a colocar responsables, entre otras cosas, aquí. O sea, ya tienes que gestionar, ¿no?, todas las restricciones que puedas tener en la semana siguiente. Entonces, profesor, aquí lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, eh, desprendo, ¿no?, la semana número 1, ¿no?, de mi Luca G. Se llama programación semanal. Esta programación semanal no necesariamente es igual la primera semana de mi Luca G. Yo puedo, digamos, descomponer actividades para aumentar la precisión, ¿no? Para aumentar la precisión de estas, ¿ya? Entonces, digamos, en esta semana yo tengo, no sé, 100 actividades, ¿no? Tengo 100 actividades, profesor, y he hecho 92. Ah, has hecho 92 de 100. ¿Qué quiere decir? Tu PPC es el 92%, 92 sobre 100. Sencillo es, ¿no? ¿Cuántas hice y cuántas debía hacer? Porcentaje PPC. Ya. Entonces, ¿qué pasó con estas 8 actividades que no se hicieron? ¿Por qué no se hicieron? ¿No? Esto se llama, o lo vamos a gestionar de forma colaborativa, como causas de no cumplimiento, CNC, ¿no? Por ejemplo, no se hizo esta actividad porque no estaban los planos terminados, ¿no? No hubo un permiso del área de seguridad, ¿no? Había una discrepancia entre los planos y las especificaciones técnicas, ¿no? Y no se pudo resolver a tiempo. Muy bien. Entonces, aquí también nosotros vamos a poder también mejorar la gestión visual del proyecto, ¿no? Aplicando gráficos, ¿no?, en este proyecto, ¿no? Luego también vamos a ver, ¿no?, nosotros, como un formato de gestión, el método del valor ganado, ¿no? Nosotros vamos a hacer un registro, ¿no?, del reporte del valor ganado, o sea, un metrado programado, un metrado ejecutado y el restante para desarrollar las partidas de la obra, ¿no? Estos valores tienen que estar afectados ¿por quién? Por el costo unitario de cada partida, ¿no?, que fueron generados donde en la valorización del proyecto.
Muy bien, también vamos a nosotros, ¿no? Recuerdan que habíamos revisado que el valor ganado tiene diferentes curvas, diferentes informes. Entonces, vamos a registrar una tabla con los diferentes indicadores, ¿no? Que se va a revisar en el valor ganado, ¿no? El valor ganado es un, digamos, es un tema amplio por revisar, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿no? Algunas fórmulas básicas, por decirlo así, ¿no? La diferencia, pero también te sirve para hacer proyecciones en el proyecto, ¿ya? Sistema de control, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el sistema de control? El control de este proyecto va a ser de forma semanal, ¿no? En MS Project, ¿no? Y aquí, profesor, nosotros vamos a buscar, ¿no? Un sistema, ¿no? A la gestión de cambios que se puedan dar en el proyecto. Miren, el sistema de la gestión de cambios obedece más o menos a esta forma. Miren. Obedece a esta forma. A ver, profesor, no sé, hay un cambio, ya, ¿no? Se quiere cambiar las puertas, ¿no? Del proyecto de un color marrón a otro color, por decirlo así. Ya, entonces, eso lo puede presentar ¿quién? El cliente, el gerente o el equipo del proyecto, por alguna condición o circunstancia. Queremos este cambio en las puertas. Ya está. Entonces, va a presentar, ¿no? su, su cambio de alcance, porque cambia las puertas de colores, cambio de alcance, ¿no? Algún impacto en este cambio en el cronograma o en el costo. Quizás este cambio hace que las puertas cuesten más. ¿Por qué? Porque quizás ya habían, digamos, preparado las puertas. Si ya ya no se van a utilizar. Puede que pueda aumentar el costo, ¿no? O los recursos o las pinturas pueden ser de diferente costo, ¿no? ¿No? O se puede utilizar otro tipo de pintura, etc. O sea, tienes que hacer un impacto en el costo y ver si este impacto favorece o desfavorece el presupuesto original, ¿ya? Muy bien. Entonces, también lo que vamos a ver es que hay que ver si este cambio repercute, ¿dónde? En el cronograma línea base. Imagínate que ya habías mandado a preparar el 70% de las puertas. Pues ahora ya lo tienen trabajado al 85%, ¿no? Ya tienen pintado el 50%. ¿Qué quiere decir? Que otra vez tienen que utilizar ese tiempo para las nuevas puertas. Impactaste a tu cronograma, ¿no? Entonces hay que revisar estos impactos, ¿ya? Y en función a estos impactos, digamos, va a haber un comité de cambios que va a aprobar, rechazar o dejar el cambio en stand-by, ¿no? ¿Quién integra este comité de cambios? Generalmente es el cliente, ¿no? La gerencia y algún jefe de proyecto, ¿no? Usualmente aquí el jefe de proyectos tiene voz, puede opinar, ¿no? Pero no vota, quizás no puede votar, ¿ya? Y también, digamos, aquí al residente o al jefe de proyectos van a tener cierto poder de decisión, ¿no? Sobre los cambios en la obra, pero hasta cierto límite, ¿no? O pueden ejecutar un cambio siempre y cuando sea necesario en el proyecto. Un cambio, profesor, mire, a ver, en el plano de estructuras dice que el recubrimiento es 4 centímetros en columnas. En especificaciones dice que es 3. ¿A quién le hacemos caso? ¿No? Y él por su experiencia es 4 centímetros. Listo. Gestionó el cambio, ¿no? Y esos cambios se van a realizar. ¿Ya? Muy bien, entonces esto obedece, ¿no? A todos estos cambios que se van a desarrollar dentro de un formato, ¿no? De registro de orden de cambio, que esto pertenece ya a cada organización. Muy bien, entonces con ello habremos nosotros revisado el plan del cronograma. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas?
Ninguno. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Ya? En todo lo que hemos hablado en esta hora y media es lo que hemos visto a lo largo de la sesión, ¿no? Entonces ahora, el punto número 3, vamos a dejar el trabajo final. ¿Ya? Muy bien, miren, a ver, ¿no? Trabajo final. Vamos a presentar la programación, ¿no? Recuerda aquí, solo de estructuras, ¿ya? Yo te he pasado información referente a estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pero tú solo vas a desarrollar estructuras, ¿no? Para un expediente denominado vivienda unifamiliar, ¿no? Se ha adjuntado, ¿no? Se ha adjuntado un presupuesto, un análisis de precio unitario y una relación de insumos. ¿Dónde hemos adjuntado esto? A ver, aquí, mira. Aquí, ¿no? En la clase del día de hoy, 24, ¿no? 24 de mayo, ¿no? Se está adjuntando, ¿no? Profesor, aquí, ¿no? En los materiales, aquí, trabajo final. Aquí vas a encontrar estos tres elementos. Muy bien. Entonces, no, tú vas a presentar en un formato comprimido WinRAR. Recuerda que la plataforma de Teddy acepta tres formatos: WinRAR, zip y PDF, ¿no? Entonces tú tienes que formar o digamos guardar todos tus archivos, que son 5, en una carpeta o dentro de uno de estos formatos. Ya eso lo vamos a ver cuando deje el trabajo en unos momentos. Muy bien, entonces, ¿no? Profesor, yo con estos tres elementos voy a presentar, ¿no? Número 1 dice, vas a presentar el diagrama de Gantt fechado. Recuerda que habían dos tipos de cronograma, ¿no? Un cronograma para expediente, donde tiene periodos, y un cronograma para obra, donde tiene fechas. Entonces el cronograma es fechado. Profesor, fecha inicial, cualquiera. Cualquier fecha inicial, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vas a presentar la ruta crítica del proyecto, ¿no? Y el formato que vas a utilizar aquí es en project, ¿no? ¿No? ¿Qué va a decir en este archivo? Va a decir archivo número 1, guión bajo, tu apellido y tu nombre. ¿No? Recuerda, mira, mi recomendación es que utilices las plantillas de la sesión 10. Utilices la plantilla de la sesión 10 porque tiene lo último, ¿no? Todo. ¿Ya? Entonces, miren, recuerdan que cuando nosotros, profesor, revisamos el método de la ruta crítica e incorporamos dentro de nuestra plantilla en otra ventana llamada diagrama de red, ¿no? Ahí implementamos el método de la ruta crítica, ¿no? En otra ventana. Entonces, recuerda, ¿no? Todo lo que se hace en el diagrama de Gantt, en la ventana diagrama de Gantt, se refleja en el diagrama de red. Y todo lo que se hace en el diagrama de red se refleja en el diagrama de Gantt, eso lo vimos, ¿no? Entonces, en el punto número 2, vas a presentar el diagrama CPM, o sea, el diagrama del método de ruta crítica, según la guía del PMBOK. Esto es en Project. Va a decir archivo número 2, guión bajo, apellido y nombre. Profesor, pero alguno me dirá, del archivo número 2 no sale el archivo número, perdón, del archivo número 1 no sale el archivo número 2 de forma directa. Sí, ¿no? Pero la única forma en la que te salga este archivo es utilizar las plantillas de la sesión, de lo que hemos desarrollado, porque en otra plantilla no te va a arrojar el segundo ítem. ¿Se entiende o tienen alguna duda?
¿Alguna duda en el punto número 1 y número 2? Con la plantilla número 10 de la sesión 10, ¿verdad, ingeniero? Sí, ahí está con toda la información completa. Mm, Ingeniero, el punto 2 es básicamente presentar la red, o sea, el diagrama de red. Como que en otra ventana nada. Claro, o Es sea, como- la ventana de... Ujú. Correcto, eso es. Pero esto va a salir siempre y cuando hayamos utilizado la plantilla de la sesión, ¿no? Claro, Realizada. Ujú. ok. Muy bien. Profesor, 3, ítem 3. Mira, dice, vas a presentar el cronograma valorizado de obra, ¿no? De este proyecto con su respectivo formato en Excel, ¿no? Esto va a llamarse archivo 3, apellido y nombre, ¿no? Ítem 4. Vas a presentar el cronograma de adquisición de materiales según su formato en Excel, ¿no? Se va a llamar archivo 4, apellido y nombre. Muy bien, profesor, para yo desarrollar el cronograma valorizado de obra en Excel y el cronograma de adquisición de materiales, esta información lo tengo que sacar ¿de dónde? De un proyecto, ¿no? En este proyecto vamos a ingresar a diferentes ventanas y a hacer diferentes consideraciones que ya hemos visto en la sesión previa. Entonces, este es tu archivo número 5. Dice, este es el archivo en Project, donde se observa todos los datos que has utilizado para el cronograma valorizado y el cronograma de adquisición de materiales. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta? Sí, no, claro, para el archivo 5 solo sería uno, ¿no? Porque hemos hecho dos ventanas para el caso de... Sí, solamente un archivo, Ok. porque vas a diferentes ventanas y encuentras cada información solicitada, Ok. ¿no? No, profesor, recuerda, yo he hecho un cronograma con semanas, ustedes lo pueden hacer con semanas, con quincenas, con meses, depende mucho de la información que tengan, ¿no? Ya, hay algo muy importante, miren, yo voy a entender que algunos, profesor, van a hacer un óptimo cronograma y otros no, porque quizás algunos tenemos experiencia y algunos no lo tenemos. Lo que a mí me interesa es que utilicen las plantillas y desarrollen los procesos, porque en ese orden lo tienes que hacer. Definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración, ¿no? Y luego presentar el cronograma y estos cronogramas valorizados y de adquisición desprenden del diagrama de Gantt, profesor. Ya, mi interés es que se utilice la plantilla y que se practique nada más, ya en su totalidad. Ya cuando quizás se tenga mayor experiencia, sobre todo en el proceso de secuenciar actividades y conocer tu proyecto y las consideraciones, tu cronograma será acorde a tu proyecto. Muy bien, miren, entonces esto vamos a presentar aquí los tres formatos. ¿Ya? Vamos a revisarlo. Archivos. Miren aquí, profesor, ¿no? Yo tengo estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas y gastos generales. Tú solamente vas a estar acá, estructuras, ¿no? El otro proyecto que desarrollamos era ¿cuánto? Más o menos 35 metros cuadrados de área techada, ¿no? Esto es 316, ¿no? 10 veces más grande. Tiene más metrado, ¿no? Tienes aquí, ¿no? El ítem, las partidas, la unidad, el metrado, el precio. Profesor, aquí, ¿no? Las partidas son muy similares, ¿no? Muy similares. Profesor, falso piso lo puedes hacer, ¿no? Después, ¿no? Después de terminar los cimientos, ¿no? De tu proyecto. Las zapatas y cimientos, fin. Tengo columnas, vigas, losa aligerada, escaleras, profesor, escaleras y techo, fin, porque terminan juntas, ¿no? ¿No? Después es lo mismo, ¿ya? ¿No? Es una forma, es el primo hermano de lo que hemos desarrollado, ¿no? Acá tengo el presupuesto. Luego, ¿no? También otro apartado que vas a necesitar es el análisis de precio unitario, ¿no? Acá te va a decir solamente ver estructura, recuerda eso.
¿no? Estructuras, profesor, ¿no? Acá tengo todas las partidas. A estas partidas, ¿no? Voy a acá multiplicar, ¿no? Por la incidencia del metrado y acá voy a redondear y esta información, ¿no? De actividades y redondeos lo llevo a Project para generar el costo, ¿no? Entonces eso ya es, vamos a ver que es mecánico, ¿no? Multiplicar, multiplicar y llevar información, ¿no? Profesor, el tercer elemento es los recursos, ¿no? Los recursos tenemos que ingresar para los cronogramas, ¿no? Mano de obra es copiar y pegar, ¿no? Materiales, ¿no? Y estos recursos los voy a copiar, profesor, como materiales. Solamente herramientas manuales va a ingresar tipo costo, ¿no? Eso ya lo vimos en los talleres. La secuencia es la misma, ya que se va a desarrollar. A medida que hemos hecho los talleres, acá vas a desarrollar la misma secuencia en el mismo orden. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar el trabajo final. 24 de mayo. Hoy día, ¿no? Acá está. Acá está. No hay. Nombre, trabajo, trabajo final. Aquí voy a copiar simplemente lo que está en aquí, ¿no? Voy a buscar aquí lo mismo. Recuerda que el porcentaje para aumentar es el 70%, ¿no? El que desarrolla todos los procesos tiene 95 o 100%. Generalmente sí. Ya si están todos los entregables, ¿no? Los 5 entregables que se solicitan terminados. Control B, acá está toda la información. Dice, archivo opcional, ¿no? Acá puedes subir los archivos del trabajo final, que ya los subí, ¿no? En la sesión, pero los voy a volver a subir ya, archivos del trabajo final. Entonces dice, porcentaje para la nota final, 70%. Intentos, 3. Duración, 30 minutos. ¿Qué significa esto? Tú vas a tener 3 intentos. Tu último intento es el que vale es la plataforma, tu último intento. Profesor, ¿pero por qué 30 minutos? A veces cuando suben información y el internet no es tan rápido, demoran en subir su información, ¿no? Sus archivos a la plataforma, ¿no? A veces lo trabajan con Wi-Fi, ¿no? En el caso de los docentes, nosotros trabajamos, ¿no? Con un cable, ¿no? Conectado, ¿no? La PC, para que sea continuo, ¿no? Y no tengamos ese problema, ¿no? Es una exigencia, ¿no? A los docentes. Algunos trabajan con Wi-Fi, quizás va a demorar, se dan cuenta cuando yo subo material demoran segundos, ¿no? En algunos pueden demorar 30 segundos, 40, o un minuto o dos, no sé, ¿ya? Y es por eso que yo lo pongo 30 minutos. Lo puedo poner 5 minutos sin problema, ¿no? Pero yo estoy poniendo 30 nada más, ¿ya? Solamente con esa aceleración. Profesor, ya subí mi trabajo una vez, ¿no? Pero una segunda vez yo lo quise subir y no se subió. Entonces va a leer la última vez que subas tu trabajo, ¿ya? La última vez. Recuerda, si lo subes una vez de forma correcta y dice, no hay problema. Vigencia, esto van a tener una semana. Desde el día de hoy, 24, terminada la sesión termina 4:30, ¿no? Hasta la siguiente semana, hasta el siguiente fin de mes, 31, hasta el día sábado a las 11:59 de la noche. O sea, desde el día de hoy, terminada la sesión, 4:30, hasta el siguiente sábado, 11:59 de la noche. Es una semana de plazo el que tiene, ¿no? Crea. Muy bien. Entonces vamos a ingresar aquí, trabajo final, inactivo dice porque todavía no se activa. Y aquí se tiene que colocar pregunta, ¿no? Nombre, trabajo, final. Puntos, acá son 100 puntos. Archivos, bueno, otra vez podemos subir los archivos, pero no hay problema.
¿no? Selección tipo de pregunta, en este caso es subir archivo, crear, ¿no? Acá está toda la trazabilidad, ¿no? Del 24 al 31, 3 intentos, 30 minutos. Acá está la pregunta, ustedes van a seleccionar su archivo y aquí se va a desarrollar, ¿ya? Recuerden, miren, los tiempos. A ver, profesor, lo presentamos el siguiente sábado. Sí, si no me equivoco, el docente tiene 3 días hábiles para presentar las notas. Yo me comunico con el área de soporte de Teddy y les digo, señores de Teddy, ya tengo las notas del curso tal. Ellos van a comunicar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Ya se tienen las notas, ¿no? Una vez por lo general, si no me equivoco, Teddy presenta sus certificados dentro de una semana propios de TEDI. Y una vez que entregan esos certificados, 2 semanas después aproximadamente, los certificados sí, ¿no? Profesor, si alguien solicita extensión de 1 o 2 días más, ¿no? Yo después de ese último día tengo 3 días. Yo reviso cuando está todo realizado. Como tiene varios intentos, algunos lo suben después o lo cambian. ¿Ya? Yo reviso después que quede la fecha terminada y al día siguiente generalmente lo reviso. O pasado 2 días, ¿ya? Dependiendo qué tiempo tenga. Pero no me excedo los 3 días, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería todo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Recuerden que tienen el grupo de WhatsApp para poder ver las consultas o todo aquello que tengan que revisar. Recuerden, muy importante, utilicen las plantillas de la sesión, las clases quedan grabadas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra información. Muy bien. ¿Dudas, consultas? Todo claro, ingeniero. Muy bien, señores. Entonces, si no tuviéramos dudas o consultas, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿no? Algunas dudas o consultas tienen en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para el trabajo que van a desarrollar. Bueno, gracias por su tiempo. Espero que hayamos tenido algo de programación de obras, ¿no? Entre otros términos, ¿no? ¿Ya? Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero, por sus enseñanzas. Igualmente, gracias a ustedes.